Vamos a abrir OneNote para Windows 10. Este es. Bien, entonces vemos aquí, proyectar en clase. Y vamos a ver ahorita depreciación. Entonces, de depreciación, realmente quisiera que hubiera más información porque realmente sería útil para cualquier persona en este país saber cuáles son los carros que se deprecian menos. Hay una idea, ¿verdad? Una idea general. Por ejemplo, cuando hablas con los mecánicos, se dicen, por ejemplo, que el Toyota Corolla, eh, te pueden dar ahí otra parte de recomendaciones, ¿verdad? Que son los carros que menos se deprecian. Pero me gustaría ver un estudio un poco más estadístico. Entonces, no fue fácil, tan fácil para mí hallar información de la depreciación, que dice que es la pérdida de valor de un activo físico, ya sea edificios, maquinaria, etcétera, como consecuencia del uso. Existen varios métodos para modelar la depreciación. El método del porcentaje fijo supone que el cargo por depreciación que debe hacerse al final de cada año es un porcentaje fijo del valor contable al principio del año. Y ahorita, pues, este método del porcentaje fijo siento que es el que más se apega de los modelos sencillos, el que más se apega a la realidad. Y realmente, pues, me gustaría ahondar un poco más en este tema. Vamos a ver cuando me queda chance para poder ver más métodos, ¿verdad? Y aquí habla, por ejemplo, del carro Porsche 911. Entonces, varios modelos, ¿verdad? Y cómo es la depreciación. Como les digo, pues la depreciación inicia desde que la persona saca el carro pues de la compañía, ¿no? Si lo saca si lo saca del parqueo, no para probarlo, ¿verdad? Sino que ya porque lo compró, ya ahí pierde un 10% aproximadamente. Entonces aquí dice, en los carros, después del primer año, la depreciación promedia un 17,5% anual, según Finder.com. Pues la depreciación anual es un poco alta. Pues, y como les digo, pues sería interesante hacer ahí un modelo estadístico. Quizás aquí necesitaríamos más herramientas que lo que vemos en mate financiera, o sea, más herramientas estadísticas para poder hacer algún tipo de regresión y poder tener una idea de cuánto es la depreciación en los carros aquí en El Salvador. Solo que no sé si hay registros también de los precios de venta. Entonces, aunque pues muchas personas pues quizás mostrarán un valor menor para pagar menos impuestos, así que también ahí está otro desafío, pero también se podría, digamos que, minar información por ejemplo, Encuentra 24 y poder crear un programa que logre extraer esa información eh, de una forma más automática, ¿verdad? Quizás si tienen una API se puede hacer. Entonces, pero básicamente nos podemos quedar con esta idea básica de que pues la depreciación promedio de un carro es del 17,5% anual. Entonces, si vos tenías un carro y lo podías vender en $8,000 en 2020, entonces en 2021 lo podrás vender en promedio a un precio de 17,5% menos. Entonces, está esta información interesante. Pues vamos a ver qué más hay acá. Vamos a hacer aquí una tabla de depreciación.
Vamos a ver. Se estima que una máquina de costo de $4,800, bueno, me parece, sí, ese está en dólares, es Villalobos el que está en pesos y están ocupando el mismo signo y lo vamos a estar ocupando también. Entonces se estima que una máquina con costo de 4,800 tendrá una vida útil de 6 años y un valor de salvamento de $360. Determina la tasa anual de depreciación y construir la tabla de depreciación correspondiente. Entonces aquí ya nos dan una idea de cómo va esa tabla. Vamos a hacer esto un poco más pequeño y quizás solamente hubiera, vamos a ver, bueno, está bien. Yo tengo mi costo inicial. El costo inicial de la máquina que vale 4,800. Pero debido a la depreciación, el costo en el tiempo n, como estamos ocupando el método de porcentaje fijo, entonces, eh, pues hay, el valor cae por un porcentaje P. Entonces, tendría que el costo en el tiempo n sería el costo inicial por 1 menos P a la n, donde P es el porcentaje de depreciación. Ciertamente, si P es 10%, ponemos 0,1, ¿verdad? Entonces, pues si aquí dice que después de 6 años, al sexto año, o llega a un valor de $360, es decir, de que los 4,800 multiplicados por 1 menos P a la 6 es igual a 360. Aquí tenemos una ecuación donde nosotros podemos resolver P. Yo creo que no es muy complicado. Yo creo que de un solo puedo mencionar ahí todos los, eh, todos los pasos que hay que realizar, ¿no? Pues a 360 lo dividimos por 4,800. Al dividirlo obtengo una cantidad de 3/40. Le saco raíz sexta. Le saco raíz sexta y obtengo 0,65 aproximadamente. Bueno, 0,749396. Yo sugiero ocupar al menos 5 dígitos para los procesos internos y al menos 4 para dar la respuesta. Entonces, 1 menos P sería 0,649396. Ahora, complemento de 1, y digo complemento de 1 a lo siguiente, pues a la cantidad que me dio, se lo resto a 1. Porque si a 1 menos P, después de haber sacado raíz sexta 360 entre 4,800, eso es igual a 1 menos P, ¿verdad? Complemento de 1 menos P es P. Porque si a 1 le resto 1 menos P, obtengo P. Entonces, ya es una técnica que yo ya tengo, digamos que bien en mente para más automáticamente resolver lo que es 1 menos P, en vez de decir, bueno, paso P al otro lado, paso la cantidad al otro lado, 1 menos esa cantidad. Entonces, 1 menos lo que obtuvimos es 0,35 y está en decimal, pues lo voy a pasar ahorita a porcentaje, 35,06. Entonces, 0,60%. Estoy dando ahí 5 dígitos significativos porque son 5 dígitos a partir del primer dígito distinto de cero, ¿verdad? Entonces, ahí está el porcentaje. Vamos a ver cómo está en el libro de aires. Vamos a ver. 35,06%.
tenemos lo mismo. Ya calculamos el porcentaje de depreciación, ellos ocuparon C, me parece. Pues coincide con lo que está en el libro y ahora lo siguiente es crear la tabla de depreciación. Pero no sé si hay preguntas con respecto a esto o si necesitan más detalles en la solución de esta ecuación. Yo no logré identificar, licenciado, de dónde salió la respuesta. Ok, pero la ecuación está clara, ¿verdad? Sí, sí, la ecuación está clara. Sería al desarrollar quizás la ecuación donde me perdí. Vale, entonces, bueno, dividimos por 300, por 4800 para obtener el valor de 1 menos p a la sexta, ¿verdad? Pero ahora podemos cancelar este 6 y sacar raíz sexta. Luego, pues, bueno, si lo miramos propiamente en la ecuación, ya que tengo que 1 menos p es igual a esto, a p lo puedo pasar al otro lado y esta cantidad la paso al otro, 1 menos raíz de. Y bueno, aquí son de la misma unidad, entonces puedo quitarle ahí el valor de dólar, 1 menos raíz de 360 entre 4800. Entonces, ahí están unos pasos adicionales. Pues alguien podría decir por ahí que puedo simplificar cero, pues depende de la velocidad que quieran ocupar, ¿verdad? Pues yo como de un solo lo metí a la calculadora, dije, bueno, no lo voy a meter así como está. Y básicamente es, si ustedes visualizan que les puede ayudar o si les puede hacer más rápido, o si de un solo es más rápido solamente meterlo en la calculadora. Y yo dije, bueno, es más rápido meterlo en la calculadora eso y calcularlo. Y ahora noten que el valor de esto es 0.3506 y pues yo le estoy pasando porcentaje simplemente al multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional o necesitan más pasos en algo en particular. No, de mi parte sí, ya quedó claro, licenciado. Gracias. Claro. Bueno, pues entonces vemos la tabla de depreciación específicamente en contabilidad. Esto es importante, ¿verdad? Los que estudian contaduría, porque si vos tenés una institución, una compañía donde tenés mucha maquinaria y esa se deprecia, entonces vos podés indicar esta depreciación en los libros contables y eso se deduce de los impuestos. Entonces, realmente eso tiene al menos en esas instituciones, en esas compañías, un valor importante. Pues hay muchas cosas que nosotros también creo que las deberíamos de ver desde el punto de vista de que se deprecian. Entonces, por ejemplo, si estás comprando un celular de $300 cada 3 años, por ejemplo, eso es una idea como que si estuvieras pagando $100 cada año, ¿no? Entonces, esa es una forma interesante de pensar también de las cosas que nosotros ocupamos, ya sea nuestras PCs, nuestros teléfonos celulares, el carro de la familia, pues, y así muchas otras cosas, ¿verdad? Que realmente podríamos pensar como que son gastos fijos, pero realmente son gastos continuos, porque, por ejemplo, quien no tiene un celular, ¿verdad? Y ese celular cada cierto tiempo se cambia, por barato que sea, puede ser que valga 50, pero $50, ¿verdad? Y que lo esté ocupando por cada 3 años o cada 4 años o un poco más, ¿no? Pero la verdad que lo estás reemplazando cada cierto tiempo. Entonces, y eso puede ayudar a tomar decisiones también sobre si vas a decidir repararlo o no, sobre si vas a comprar uno nuevo o no, y sobre si tenés algunas opciones, cuál comprar. Entonces, al menos personalmente sí me ha ayudado un poco pensar de esa forma, poder tomar decisiones
financieras de una forma más inteligente, gracias a que se ve un precio en una cantidad de tiempo, especialmente la parte de los carros, porque la parte de los carros muchas personas ven solamente el precio inicial, no se ponen a pensar, bueno, ¿y cuánto me va a costar de mantenimiento y de gasolina por año en promedio, verdad? Entonces puede ser de que compre un carro barato, pero ese carro pues es gastón ¿cómo se llama? En gasolina y en manutención, mantenimiento. Eh, y también pues puede que no sea dependible. Me refiero al hecho de que de tiempo a tiempo se está arruinando. Entonces, ese factor también es súper importante. Realmente, pues hay personas que dicen, bueno, pues yo lo que necesito es tener un carro del cual pueda depender porque siempre estoy con prisa. Entonces, si se me arruina para mí es un gran problema. Entonces, pues esa es otra variable que también se puede tomar en cuenta y son cuestiones que la mayoría de gente no lo ve. Entonces, que si vas a ocupar un carro por 15 años, por 20 años, lograr visualizar el costo en todo ese tiempo. No solamente el precio inicial, que sí es importante, pero realmente hay que ver a la situación completa. Entonces, eso es algo que de lo que muy poco se habla, sino que a veces solo se nota la eficiencia en gasolina, pero nada más, ¿verdad? Pero la manutención, mantenimiento de mecánico es otra situación súper importante. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos una tabla de 8 por 3. Vamos a poner ahí una tabla de 8 por 3. Tenemos ahí año, valor contable al final del año. Cargo por depreciación. Bien, entonces vamos a darle aquí un poco más de espacio. Al sexto año se vende la maquinaria. Y nosotros empezamos de igual a cero con un valor de 4.800. Entonces, realmente en T igual a cero no hay ninguna depreciación, pero para el primer año nosotros ya tenemos una depreciación de 35.06%. Pues por lo tanto 4.800 lo vamos a multiplicar por, bueno, uno menos 0.3506. Y esto me da 3.117.12 centavos. La diferencia con 4.800 es 1.682. 1.682 con 88 centavos. Ahora a esto, para el segundo año, también le voy a aplicar esa tasa de depreciación. Aquí voy a estar cortando al centavo más cercano en sistemas computacionales financieros que ocupan las instituciones financieras, pues ahí ocupan más decimales, así que pues probablemente no nos pegue exactamente el número de 360, ¿verdad? Porque dice que el valor de asolvamiento es 360, nos debería pegar, pero nosotros como vamos a ocupar un poco menos de precisión, pues porque estamos redondeando al centavo más cercano, entonces
probablemente no nos pegue exactamente 360. 3117,12 por 1 menos 0.3506 y obtengo 2024. 2024 con 26 centavos al redondear, porque tengo un punto 2577 al redondear, punto 26, ¿verdad? Entonces, si el tercer dígito es 5 o mayor, redondeamos al entero siguiente el segundo dígito. La depreciación, entonces, cargo por depreciación 4.800 menos 2024 con 26. Tengo 2.775 con 74. Ahora 2024 con 26, de nuevo, 1 menos multiplicado por 1 menos punto 3506 y obtengo 1314. Punto 55. Noten cómo es que la depreciación inicialmente, digamos que es más baja más el valor inicialmente. Luego eh, las cantidades por las cuales disminuye ya va decreciendo. Así de que, bueno, ahí también otra aproximación, ¿verdad? 4.800 menos 1.314,55 centavos. Una depreciación ya de $3.000. 3.485,45. 1.314,55 por 1 menos 0.3506. 853,67. Podemos aprovechar y calcular los otros de un solo y luego pues rellenar esta parte. Ahora 853,67 multiplicado por 1 menos 0.3506, 554. Ya vamos llegando al número que queremos, ¿verdad? 37. Y ahora pues a ese valor 554,37 por 1 menos 0.3506, 360. Y al aproximar me sale un centavo, no me sale exactamente 360, pero no es problema porque estamos aquí haciendo un redondeo, ¿verdad? Realmente cuando estamos haciendo redondeos obtenemos ciertos niveles de inexactitud. Y eso es natural, ¿verdad? Que si nosotros hubiéramos ocupado más dígitos, pues hubiéramos tenido 360. Y ahora las cantidades de la otra parte de la columna, ¿verdad? 4.800 menos 853,67, 3.946, 3.946,33. Si 554,37 lo restamos de 4.800, obtengo 4.200. 4.245,63. Y pues al restarle el 360 con 1, 4.439,99 centavos. Pues realmente, bueno, aquí era lo que había que llegar, porque el valor de salvamento, es decir, que se va a vender probablemente la chatarra, ¿verdad? Probablemente ya no funciona esta maquinaria y se puede vender por chatarra a $360.
Vamos a comparar con lo que está con la tabla del libro. Faltó una más. Importe, perdón, aquí en el cargo de depreciación entonces es la diferencia. Importe del fondo para la depreciación. Ok, aquí el importe del fondo para la depreciación es simplemente la cantidad que yo necesito para eh, que al final del año, eh, sumado con esta cantidad, obtenga la, los 4.800 necesarios para poder comprar otra máquina nueva. Realmente ahí no sé por qué no puse pero realmente este es el importe. Importe, vamos a ver cómo dice ahí, del fondo para la depreciación. Bien, entonces ponemos aquí una columna más. Vamos a ver cómo hago eso. Como creo una columna más aquí. Tabla, insertar a la derecha. Ahí está. Entonces, costo de depreciación. En costo de depreciación, costo de depreciación, bueno, inicialmente de cero. Y ponemos las diferencias. 1682,88. En este caso no era de restarlo con 4.800, sino que era de restarlo con el 3.117,12. Esta diferencia, básicamente. Eh, Vamos a ver. 3.117 con 12 centavos menos 2024 con 26 centavos. 1092,86. El siguiente es 1314,55 menos, perdón, es 2024, 26 menos el número de abajo y tengo 709,71. En el siguiente, 1314,55 menos 853,67, 460,88. A medida que va pasando el tiempo, la diferencia por depreciación va disminuyendo. En el siguiente tenemos 853,67 menos 554,37. Yo tengo 299,30. Y finalmente, pues 554,37 menos 360,1 centavo. Obtengo 194,36. Vamos a comparar con lo que está ahí en el libro. Por 1 centavo cambia. Realmente ahí podría ser la forma en cómo hacen los cálculos. Pero bueno, nosotros mostramos aquí redondeo al centavo más cercano. Entonces, eso explica por qué hay 1 centavo de diferencia. A veces la diferencia va a ser mayor, absolutamente o menor, ¿verdad? Pero relativamente eh, es lo mismo, relativamente, ¿verdad? Es decir, que si nosotros hubiéramos estado trabajando con escalas mayores, bueno, como vemos centavos más cercanos, entonces nuestro error tendría que andar por los centavos.
Si nosotros hubiéramos trabajado más decimales, 3 decimales, y aquí hubiéramos redondeado al centavo más cercano, nos hubiera quedado 360.00. Eso explica la discrepancia ahí con Aires, y realmente no hay ningún problema, en el sentido de que en un caso real, pues se haría en Excel, por ejemplo, y en Excel, pues eh, los números te puedes representar dos decimales, pero que internamente se estén ocupando 8 decimales, por ejemplo. Entonces, realmente no es una preocupación. Aquí como estamos aprendiendo la forma de cómo hacerlo a mano, ¿verdad? Por eso es que no es, o sea, realmente eso es lo que debería llevar con los métodos que hemos definido. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver. ¿Alguien ha levantado la mano? Eunice. Sí, licenciado, quería saber, que no entendí muy bien cómo sacar el costo de depreciación, que sería lo que está al final de la tabla. Bueno, el costo de depreciación simplemente es lo que se ha depreciado en ese año. Para el primer año, ¿cuánto se ha depreciado? Bueno, nuestro valor depreciado menos el valor original menos el valor depreciado. Esta diferencia da 1682,88. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la depreciación para el sexto año? Bueno, el valor del quinto año menos nuestro valor en el sexto año, que ya es el valor depreciado, ¿verdad? Y eso nos da 194,36. Entonces ese es el costo de depreciación en el año N. El costo, el valor contable del año N-1 menos el valor contable de este año, el tiempo N, ese sería el costo de depreciación en el año N, ¿verdad? Entonces, pues si lo pongo como D sub N, sería D sub N menos 1 menos, perdón, C sub N menos 1 menos C sub N. El costo, el valor en N menos 1 menos el valor en tiempo N. Entonces, así se saca cada uno de esos, como el valor anterior menos el valor actual. No sé si eso resuelve la pregunta. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí, no sé si puede explicar un poquito más acerca del valor de salvamento. Bueno, pues en este caso el valor de salvamento se llama al valor al cual yo voy a poder vender eh, esta, eh, este activo. Entonces podría ser, en este caso es una máquina, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, solo demos chance por ahí. Bien, entonces podría ser, en el caso del carro, puede ser que lo hayas comprado en $5,000, de que lo vayas a ocupar por 10 años y al final de los 10 años lo vas a vender en $1,500, por ejemplo. Entonces, ese es un valor de salvamento que básicamente lo tenés proyectado porque realmente no hay seguridad de que lo puedas vender a 1,500, pero probablemente esa es la idea, ¿verdad? De que lo compraste a $5,000, un carro usado a $5,000, después de 10 años lo vas a vender a 1,500, que más o menos estás proyectando sin un uso de 10 años. Y pues basado en la depreciación de otros carros, calculas que al final de los 10 años lo vas a poder vender a 1,500. Entonces, esos 1,500 ya lo planificas como una cantidad que puedes ocupar junto con el importe del fondo de depreciación, que sería 3,500, para que
con los 1.500 que tengas, obtengas $5,000 y puedas comprar otro carro que tenga, digamos que la misma utilidad que lo tuvo el carro cuando lo compraste primeramente. Entonces, muchas veces puede ser que la maquinaria no tenga valor de salvamento, es decir, de que al final de su vida útil simplemente nadie te lo compra y solo es de botarlo, entonces su valor de salvamento sería cero. Pero si, por ejemplo, en este caso dice que funciona solo por 6 años y después ya no funciona, entonces lo vas a poder vender por 260 como chatarra, ¿verdad? Entonces, me imagino aquí, por ejemplo, una máquina de impresora de periódicos, por ejemplo, alguna de esas máquinas grandes, ¿no? Entonces, pues que después de cierto tiempo simplemente ya no funcionan, entonces, pero sin embargo que puedes ocupar lo que ha quedado como chatarra y pues te van a dar algo por ello. Entonces, no sé si está claro ahí el valor de estos momentos o es necesario comentar un poco más. Sí, está claro, gracias. Yo tengo una duda, licenciado, de cómo sacó los valores del importe del fondo para la depreciación. El importe del fondo de la precisión, ya sea es la diferencia de tu valor contable menos 4.800 o simplemente va sumando el costo de depreciación por año. Entonces, por ejemplo, en este caso, el importe del fondo para la depreciación de 4.245,63 es mi valor actual restado a 4.800, porque es lo que básicamente yo necesito para poder comprar una máquina nueva, porque si en el año 3 yo decido comprar una máquina nueva, si como su valor ya depreciado es 1.314,55, quiere decir de que pues si yo lo vendo en el año 3 me van a dar 1.314,55. Entonces yo necesito el complemento de 4.800, que es esto, para obtener 4.800 y poder comprar una máquina nueva. Entonces, básicamente eso es el importe del fondo para la depreciación, de que es una cantidad que yo voy a necesitar para poder reemplazar la máquina que tengo ahorita. Y esto, a pesar de que, vaya, este valor de salvamento, por ejemplo, realmente es tomar en cuenta algo, pues, tan variable, ¿verdad? O sea, no, más o menos puede decir, bueno, quizás lo pueda vender a 360, pues, pero de alguna forma esto ayuda para poder poner la depreciación de tus maquinarias en los libros de registros contables de tu empresa o de tu institución. Realmente es bastante útil. Incluso aquí habla de depreciación de edificios y eso es algo que en la UES no se ha hecho, por ejemplo, de que cada año el valor del edificio se devalúa y de alguna forma eso tiene que tomarse en cuenta. Porque los edificios tienen también una vida útil, ¿verdad? No lo vamos a tener ahí 300 años. Bueno, ya después de cierto tiempo un terremoto lo va a botar, ¿no? Después de cierto tiempo hay que demoler el edificio y poner otro. Entonces, eso es la cantidad que junto con mi valor actual me hace llegar al valor inicial. Porque así, pues, yo puedo, con ese valor, yo estoy seguro que recupero los 4.800 para reemplazar la maquinaria. Gracias. Claro. ¿Más preguntas por ahí? ¿No? Vamos a ver. Bien, aquí hay un montón de ejercicios, más que todo son de progresiones aritméticas. Y aquí ya llegamos a progresiones, una progresión geométrica infinita. Entonces, en progresiones aritméticas no vemos
Bueno, yo le puse, o pues pueden haber progresiones aritméticas infinitas. Por ejemplo, si yo tengo 1, un medio, un cuarto, perdón, esa es una progresión geométrica. Vamos a hacer una progresión aritmética infinita. Realmente no hay una progresión, o sea, sí puede haber una progresión aritmética infinita. Bueno, nosotros podemos poner los números naturales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero no podemos hallar la suma de ellos porque simplemente no va a converger en ningún caso, a menos que la diferencia sea 0. No importa que la diferencia sea un 10 a la menos 6, si yo trato de calcular la suma, en cualquier caso me va a dar más infinito o menos infinito. Realmente ese detalle no lo había tomado en cuenta. Usualmente cuando hablamos de progresiones aritméticas hablamos de progresiones aritméticas finitas. Infinitas puede ser que se ocupe, pero para otro tipo de cosas. Eh, Luego, al menos las geométricas, cuando la razón es menor que 1, tenemos una convergencia. Ahora, hay elementos matemáticos más complejos que no los vamos a tocar, por ejemplo, el tema de límites. Entonces, cálculo 1, no sé si lo ven ya en tercer año, me parece. Entonces, ver límites para poder explicar esto con mayor rigurosidad matemática. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a trabajarlo con una idea que es, vamos a meter ahí una idea que es intuitiva, pero que propiamente no es formal en el sentido de matemática. Vaya, aquí me dice calcular la suma de esa progresión aritmética. 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más etcétera. A ver, vamos a ver aquí un medio punto, a ver quién está despierto. ¿Cuál es la metodología que ocupamos en estos casos? Es cierto que es infinita, pero es la misma metodología. ¿Cuál es la estrategia que ocupamos? Vamos a ver quién es el primero que me puede decir. Medio punto. Sería, En esa expresión podemos utilizar alguna operación para que nos quede otra ecuación, pero simplificada. A ver, explícame un poco más, porque no veo la idea ahí. Por ejemplo, en casos anteriores, en lo que hacíamos en la suma, teníamos la expresión inicial, por ejemplo, la que tiene ahí, y lo que hacíamos era tener con esa misma ecuación operarla, es decir, tal vez multiplicando por la razón que tienen ellos, por digamos que 2 o algo por el estilo, para poder simplificarla. Vaya, sí, así es. La estrategia es multiplicarla por la razón o por 1 entre la razón. En este caso, pues sabemos que una de las primeras cosas en realizar es razón igual a un medio, ¿verdad? Pues ya sea multiplicada por un medio o por 2. Cualquiera de las dos funciona. Realmente no funcionaría multiplicar por otro número, sino que ya sea por la razón o por 1 sobre la razón. Está bien, dame tu número de carnet. HM. 21078. Sí. Bien. Ok, entonces vamos a multiplicar por 1 sobre la razón, un medio ahí. S igual a un medio más un cuarto más un octavo. Y ahora pues de la ecuación 1 vamos a restar la ecuación 2. Y tenemos una cancelación telescópica, ¿verdad? Aquí. Entonces esa es la idea intuitiva, ¿verdad? Porque realmente la idea ya formal necesitaría límites, etcétera, pero no vamos a complicarnos con eso. Y aquí la resta, pues un medio de S igual a 1, pues es decir, de que la suma es 2. Así de que siempre que nosotros tengamos que la razón es menor que 1, es magnitud, porque puede ser que sea menos medio, también va a converger, y con más razón porque
tendría una serie que es alternada, va a converger. Ok, entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo una, licenciado. Ujú. Acaba de mencionar que cuando la razón es menor que 1, ¿qué era lo que sucedía? No logré escuchar bien. Ah, que la suma converge. Vaya, entonces una secuencia geométrica la podemos escribir como a sub 1. Vamos a ver, de un solo vamos a poner la suma de la serie. S igual a más a por r más a por r cuadrado más, bueno, pongamos otro término más. Más a sub r cubo, etcétera, converge si el valor absoluto de r es menor que 1. Si la razón en su valor absoluto es menor que 1. Particularmente, bueno, yo puedo poner eso como 1 por 1 más r cuadrado, etcétera, ¿no? Pues, bueno, y realmente al hacer los cálculos, lo podemos ver aquí también. Multiplico ahí por r, ¿verdad? Entonces tendría ahí a por r más r cuadrado, etcétera. Al restar, pues tendría 1 menos r por s solamente igual a, tendría por ahí una cancelación, una suma telescópica, entonces S es igual a entre 1 menos R. Pero eso es válido solo si el valor absoluto de R es menor que 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si R es igual a 2? O sea, aquí estamos apostando al hecho de que cada uno de estos elementos se está haciendo más pequeño. Porque si R es igual a 2, por ejemplo, y A es igual a 1, bueno, pues eso sería entonces 1 más 2 más 4 más 8 más 12 más 16, perdón. Y ese simplemente no converge a un número, no converge. Converger es un término más matemático también, porque aquí implica la noción de límite, pero básicamente que la suma llega, apunta a un número en específico. Básicamente eso es como converger, que, o sea, imagínate yo te estoy diciendo 3, 3.1, 3.14, 3.145, perdón, 14.1, 3.1415, 3.14159. Este número va convergiendo pi. Entonces se va acercando cada vez más y más, se va acercando y va llegando y eventualmente en el límite va a llegar ahí. Pero ese número no converge a un número. Y en este caso podemos indicar de que ese tiene infinito, eh, porque mientras cada vez que estoy sumando más números voy aumentando de cantidad y sin límite, ¿verdad? Entonces simplemente pues ahí puedo indicar ahí con flecha ese tiene infinito. O sea, no todas si la razón es mayor que 1, entonces no voy a obtener convergencia. También si la razón es igual a 1, pero bueno, en esos casos hay que verlos con más cuidado. Si R es exactamente igual a 1, pero usualmente eso no es un problema. O sea, no, usualmente esos casos de R igual a 1, usualmente divergen, no convergen. Es decir, de que es como cuando, vaya, vos tuvieras con un dardo, querés darle un punto en específico y cada vez se está acercando más, ¿verdad? Estás convergiendo. Entonces, eso es como la noción, una noción para poder entender esto de convergencia, que cada vez se va acercando más y más. O puede ser que cabalito le esté dando y así se mantenga, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con converger.
diverge, es decir, de que no converge a ningún número si el valor absoluto de R es mayor que 1. Si es menor que 1, ya está asegurado a converger y de hecho converge a este número, A entre 1 menos R. Porque cualquier secuencia geométrica las puedo escribir como A R cuadrado, A R cubo, etc. Eso es. No sé si hay más preguntas. Ok, entonces vemos el otro, ¿verdad? En el caso B, la razón es menos un cuarto. Como es negativo, con más razón va a converger porque realmente, como es una suma alternada, entonces 1 menos un cuarto, menor que 1, ahí le sumo una cantidad menor, le resto una cantidad menor, entonces esto converge con mucha mayor rapidez. Más rápido se va acercando al número objetivo. 1 menos un cuarto más 1 sobre 16 menos 1 sobre 64 más etcétera. Ya sabemos que la estrategia es multiplicarlo por 1 sobre la razón o por la razón. Entonces el 1 llega a ser menos un cuarto. El menos un cuarto llega a ser 1 sobre 16. El 1 sobre 16 menos 1 sobre 64 y así sucesivamente. Entonces tengo dos ecuaciones y de la primera voy a restar la segunda. Pues en este caso, S menos un cuarto de S sería S más un cuarto de S, es decir, 5 cuartos de S. 5 cuartos de S. Y aquí tengo otra suma telescópica, solamente 1, por lo tanto S es igual a 4 quintos. Ahí está. Entonces, ahí están los ejercicios en aires. Vamos a ver qué es lo que nos dice los problemas resueltos. Aquí algunos no los puse porque eran bien obvios, creo yo, o porque se van a ver después. Problemas resueltos. Vamos a ver. El 4. Perdón, creo que el ejemplo 4. 2, 4 quintos. Ahí están los números. Ahí están los números. Problema resuelto. Ah, ejemplo 3, 4, sí. Y ahora problema resuelto 3.1. Bien, no sé si hay preguntas. Tenemos ahorita una batería de ejercicios para resolver a continuación. Entonces tenemos los problemas resueltos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Llegamos hasta 3.12. Entonces no es necesario. Vamos a ver cuáles son distintos, ¿verdad? Porque algunos probablemente se los voy a dejar a ustedes. Allí están en el libro también resueltos. Los más fáciles, la idea es que los más fáciles van a ser ustedes, ¿verdad? De esos problemas resueltos. O sea, si no hago uno en clase, pues sería uno que sea bastante fácil. Por ejemplo, el problema resuelto 3.1, calcular el 15º término y la suma de los primeros 15 términos de la progresión aritmética 2, 5, 8, 11, 14. Yo creo que está bastante accesible. Pero me avisan si quieren que lo resuelva. 3.2. Calcular la suma de los primeros 20 términos de la progresión aritmética 48, 40, 32, 24, 16. También, la única cuestión aquí es que la diferencia es negativa. En vez de tener una diferencia como aquí, que es de 3, ¿verdad? Aquí es de menos 8. Pero ya hicimos ejemplos como ese. En el 3.3, calcular la suma de la progresión aritmética. Vaya, digamos que también es
de lo que hemos visto, pero quizás aquí por el hecho que la diferencia es 0.04 y que estamos más acostumbrados a utilizar perdón, fracciones, podría ser de que alguien se confunda. Vamos a hacer este 3.3. Quizá voy a poner otra sección aquí. Vamos a crear una sección adicional. Problemas resueltos. Para no extender demasiado aquella página, ¿verdad? Lista, cuadrícula. Ok, bueno, ¿cómo haríamos ese problema? Calcularlo según la progresión aritmética. Como ya sabemos, pues lo primero, el primer paso aquí es calcular eh, esa diferencia. Y la diferencia es 0.04. Entonces, la suma sería 1 más 0.04 por 1, 1 más 0.04 por 2, ¿y hasta dónde voy a llegar? Bueno, pues 1 más 0.04 por algo tendría que ser 2.16. Pero ¿cuánto es ese algo? Yo le podría poner n y tener 1 más n por 0.04 igual a 0.16. Y resolver para n. Si no hay n, entonces algún error hay en algún lugar. Puede ser de que la instrucción esté mala, la secuencia esté mala, o puede ser de que se haya cometido un error al empezar a resolverlo, ¿no? Entonces, 2.16 igual a 1 más 0.04 por n. Quizás vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver. Bueno, es que no quiero poner aquí abajo porque vamos a ocupar ahí abajo, ¿verdad? Entonces aquí 1 más 0.04 por n igual a 2.16. Esto significa que 0.04n es igual a 1.16, pero esto significa que n es 1.16 entre 0.04 y obtengo que n es igual a 29. Entonces aquí yo tendría 0.04 por 29. Bueno, pero entonces, como aquí empiezo desde 1 y llego hasta 29. Aquí hay 29 términos, por lo tanto en total hay 30. Tendría 1 por 30, si yo saco el 1 de cada uno de esas, ¿verdad? Más 0.04 por 1 más 2 más hasta 29, pero esa es una suma de Gauss. Tendría entonces 30 más 0.04 por 29 por 30 entre 2. Entonces, bueno, pues tendría entonces 30 más 0.04 por 29 por 30 entre 2, 47.4. Eso es lo que obtengo. Vamos a ver, a comparar con Aires, a ver qué tal. Lo bueno de este libro es que hay, los errores que tienen son muy pocos. 47.4. Ahí está, llegamos. Aquí la novedad simplemente es que hay decimales, ¿verdad? Y que pues estamos acostumbrados más a trabajar con fracciones. Pero bueno, ahí estuvo, no fue... Ay, el hecho de que de un solo nos dijeron que hay que sumar de 1 hasta 2.16. No nos dijeron, por ejemplo, sumar los primeros 20 o los primeros 30. No sé si alguna pregunta. Bueno, pues
Vamos a ver en la siguiente. En la fecha, Marcela debe $4,000. Decide pagar 400 al final de cada 6 meses para disminuir la deuda, pagando además 2,5% de esa obligación por concepto de intereses. Encontrar el interés total que debe pagar. No es el problema, parece que no está tan sencillo. Vamos a ver. Ok. Entonces, lo que paga, la cantidad de dinero que paga, es igual a, dice que, vaya, va a pagar 400 al final del primer semestre, pagando además 2,5% de su obligación. Entonces, además va a pagar 0.025 de lo que de su obligación. Entonces, al final del primer semestre, tiene que pagar, bueno, su obligación es 4,000, porque todavía no ha pagado esos 400. O sea, va a pagar esos 400 más los 4,000, más los intereses sobre los 4,000. Al final del segundo semestre, paga 400 más 0.025 por, bueno, hoy ya en el primer semestre pagó 400, así que serían 3,600. Y vamos a ir así. Como 4,000 es múltiplo de 400, va a llegar un momento en que solamente va a pagar 400 más 0.025 de 400. Después de ese pago, vamos a ver. Sí, después de ese pago es cero. Porque quiere decir, a ese punto quiere decir que su deuda era 400 y aquí están los 400 que paga. Entonces, incluso en el último pago hay un cargo de intereses, básicamente. Se puede entender eso como que está pagando intereses. Ahora, pues realmente, en este caso empiezo por 4,000, ¿verdad? Notando que este es 4,000 menos 400 por 1. Y de que este es 4,000 menos una cantidad por 400. Vamos a ver, 400 multiplicado por, bueno, si multiplicara por 10, este sería 0, pero obtengo 400, así de que es 9. 4,000 menos 400 por 9 da en efecto 400. Es decir, de que yo tengo 9 términos empezando de este hasta llegar a eso, porque básicamente este número me lo está diciendo. Este número me lo está diciendo. Pero ya tengo todos los elementos para poder calcular cuánto vale esta suma. Porque si aquí hay 9 términos, con ese son 10. Así que tengo que ella está pagando 400 por 10. Ahí ya se hace 4,000. Así que va a pagar más de 4,000 por los intereses, más 0.025. Y ahora tengo, pues, vamos a ver, por 4,000 más 4,000 menos 400 por 1 más, vamos a ir hasta 4,000 menos 400 por 9. Bueno, hay una doble paréntesis por ahí. Entonces, vaya, aquí de un solo ya tengo $4,000, .025, y lo que está aquí adentro de este paréntesis sería, bueno, si aquí hay 9 términos, entonces
Básicamente voy a tener 4000 por 10, porque con eso sería un décimo 4000 menos 400 por, y ahora tenemos la suma de 1 a 9, que bueno, de un solo pongamos ya que es 9 por 10 entre 2. Y ya tengo todo eso, ya lo puedo calcular. Vamos a ver. Entonces voy a calcular esa parte primero. Voy a calcular. Aquí es donde tienen que tomar, tienen que ver qué método les puede ser más preciso y rápido. Porque, vaya, yo por ejemplo, yo haría todo el cálculo ya de un solo. Pero puede ser de que ustedes digan, no, primero voy a hacer este cálculo, por ejemplo, luego se lo voy a restar a 40.000, luego lo voy a multiplicar por 0.025 y finalmente le sumo 4000. Porque son los pasos, pero uno va más seguro, ¿verdad? Entonces, realmente yo como tengo más experiencia, ¿verdad? Haciendo cálculos así grandes, entonces algunos cálculos grandes los hago así que de un solo. Pero cada uno tiene que saber su ritmo, ¿verdad? Y tiene que calcular también, tiene que ver cuál es la forma más precisa, es decir, de aquella forma que le da menos probabilidad de tener errores. Entonces, vaya, también si yo estuviera en un examen también, pues quizás haría algunos cálculos de una forma más conservadora, es decir, hacer más pasos de tal forma que yo pueda sentirme más seguro de la respuesta. Entonces, probablemente podría ir más lento en un examen eh, porque quiero aumentar bueno, bajar la probabilidad de que cometa un error. Puede ser de que eh, la probabilidad de que yo cometa un error sea del 5%, por ejemplo. Pero si aplico métodos mm, más lentos, más pasos, ¿verdad? Que yo baje mi probabilidad la probabilidad de cometer un error al 1%. Ciertamente, pues sería más cauteloso para un examen y, pues a pesar de que hiciera más pasos, pero lo que yo busco es los caminos que me reduzcan la probabilidad de, de que yo cometa un error. Entonces, eso es algo que cada uno tiene que descubrir cuál es la metodología que mejor le funciona, ¿verdad? Alguna metodología donde le baje la probabilidad del error, de cometer un error, y al mismo tiempo eh, tampoco es ser tan lento como para eh, exhaustar todo el tiempo que se da para el examen, ¿verdad? Va a ser 90 minutos. Bien, entonces, en este caso yo calcularía todo ese término de un solo, 4000. Vamos a ver, solo quiero revisar si no cometí un error. Me parece que está bien eso, ¿sí? Bueno, entonces yo tendría 40.000 acá, menos 400 multiplicado por 9 por 10 entre 2. Y obtengo 22.000. Obtengo 22.000 acá. Multiplicado por 0.025, obtengo 550. Bueno, realmente ya con 550 no necesito calculadora para hacer la última suma, ¿verdad? Entonces, 4.550 tiene sentido la respuesta, sí, tiene sentido. Entonces, esa es otra cosa que también les puede ayudar a determinar si una respuesta está correcta o incorrecta, porque, ok, está pagando un interés un poco bajo, entonces probablemente no aumente demasiado. Entonces, por ahí suena como que la respuesta está bien también. Vamos a ver qué dice Aires. Ah, pero ahí dice cuál es el interés total.
realmente, vaya, el interés total es realmente entonces bueno, pues lo que pagó totalmente menos el valor inicial, son los 550. Entonces, ese es el último cálculo que faltó hacer. Realmente hay que también leer bien a veces, ¿verdad? Porque aquí decía, vamos a ver, encontrar el interés total que debe pagar. Bueno, el interés terminó pagando en total 4.550 y la cantidad que, que estuvo debiendo inicialmente fue 4.000, así que pagó 550 de intereses. ¿Qué es lo que aparece aquí en Aires? Ahora, realmente me fui ahí un poco en el sentido de que yo calculé el pago total que hizo. Si hubiera tenido en cuenta solamente el interés, entonces probablemente solo hubiera calculado ese 0.025 por 4.000, 0.025 por 3.600 y así. Pues, y al final que era solamente ese término, 22.000 por 0.025, quedaba 550 también. Entonces, bueno, allí está el problema 3.4. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos bien? Ok, entonces quizás lo vamos a dejar hasta acá. Creo que hemos trabajado bastante el día de hoy y pues bueno, pues estoy satisfecho ahorita por lo que se ha cubierto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar o lo dejamos hasta acá. Entonces, los videos ya voy a ver cómo hacer, porque si me da aquí el sistema, ahí me dice, ahí están los videos, pero quiero algo que les sea más fácil a ustedes accesar. Entonces, espero que antes de la siguiente clase ya darles ahí el enlace para que puedan ver los videos de estas clases y que les sea sencillo pues accesar los videos. También pues a la persona que me está colaborando con los PDF, si lo puede enviar el día de hoy, nada más para que muestre qué se puede hacer. Y bueno, ya la siguiente semana pues ya pueden ver si cada uno si lo puede hacer o si necesita ayuda para obtener los PDF, ¿verdad? O si necesita los PDF, porque algunos puede ser que tengan una PC y ya puedan ver ahí las hojas de OneNote, el enlace, ¿verdad? De las notas. Y pues poder tener acceso tanto a los videos como a las notas y que puedan estudiar de mejor forma, ¿no? Ya pueden empezar también con los problemas que hay. Quiero ver. En la sección, ¿verdad? Entonces aquí, en el capítulo 3, al final está problemas propuestos. Entonces yo espero que ustedes resuelvan estos problemas del 13 al 28. El libro ya lo puse allí en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Lo pueden descargar, pesa un poco porque realmente son unas copias ahí, unos escaneos que no salieron tan bien, pero al menos los problemas sí se ven, ¿verdad? Entonces también pueden preguntar con respecto a esos problemas. Al menos los primeros deberían poder resolver ya. Entonces, no, realmente todos, porque ya culminamos con los problemas resueltos. Ahora vamos con los problemas. Perdón, no hemos culminado con los problemas resueltos. Entonces, pero la mayoría ya podrían resolver. Así es. Así de que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, No, también pueden ahí. licenciado. Todo está bien. Ok, entonces ahí también en el grupo cualquier pregunta que surja también la pueden hacer
Si alguien está ahí con un problema trabado, pues también puede ponerlo ahí en el grupo si quiere ahí ayuda. Lo malo es que quizá en nuestra cultura se ve un poco mal la gente que pregunta, ¿verdad? Muchas veces eh, distinto con otras culturas, porque pues sí, yo estuve algunos años en los Estados Unidos, ahí saqué la licenciatura y maestría, entonces realmente no era preguntar, no era tan, digamos que aquí se siente más como que si pregunto van a pensar que no sé o algo así, ¿verdad? Pero allá es un poco más relajado. La gente pregunta cuando en realidad tiene dudas. Y aquí veo que muchas veces hay miedo. Me la envían muchas veces al personal. A veces lo que yo hago es compartir esa pregunta al grupo sin el nombre, ¿verdad? Sin el nombre del estudiante. Y ahí hago la observación para que todos puedan beneficiarse de la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, o sea, que no tengan pena y preguntar en el grupo, pero bueno, si lo quieren hacer ahí al personal, también. Solo que ahí digamos que las horas son más restringidas. En el grupo, como habíamos quedado que se va a silenciar, ¿verdad? Ahí puede ser a cualquier hora, pero que al personal, pues ahí después de las 8 ya no, ¿verdad? Entonces, a menos que sea el día antes del examen, el día antes del examen, ahí pues realmente estoy atento, incluso hasta por las 10 de la noche, porque yo sé que más que todo ocupan esos tiempos para que todavía se están preparando, ¿verdad? Entonces, el día antes del examen, sí, sí, ahí, ese día sí pueden enviarme ahí un mensaje, incluso ahí por las 10 de la noche, pues, porque ya estoy, como se dice, atento a eso. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Vamos a ver.